Hola, buenos días muchachos, soy el profe Mario y para empezar bien el día vamos a hacer una pequeña oración. Señor, hoy vengo a darte gracias porque me das un nuevo día, porque nuestras familias están bien. Bendice a mis alumnos y ayúdanos a aprender un poco más este día. Amén. Bueno, el día de hoy muchachos vamos a ver lo que son formas de transmisión de calor. Si dos cuerpos de diferente temperatura entran en contacto, tienden a igualar su temperatura y llegar al equilibrio térmico. Un ejemplo puede ser poner una mesa, un plato de sopa caliente y un helado. Llegará el momento en que los dos alimentos lleguen a su temperatura ambiente. Este proceso se realiza gracias a la transferencia de calor que ocurre entre los cuerpos de diferente temperatura. La sopa se enfría porque está en contacto térmico con el aire y el caso del helado se calienta porque está en contacto térmico con el aire. El cuerpo con mayor temperatura entrega calor y si no cuenta con un ingreso de calor, su temperatura disminuye. También ese puede ser también un ejemplo de las estufas, que se les acaba el gas, pues pierde su temperatura. El cuerpo de menor temperatura recibe calor. Si no se libera el calor recibido, su temperatura aumenta. Pues en el caso del helado, está recibiendo calor y como no se puede deshacer de ese calor, se derrite. El flujo de calor tiene una dirección que va del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Y hay tres diferentes tipos de transferencia de calor. Uno de ellos es la conducción. Es la transferencia de calor de una parte de un cuerpo a otro que tiene temperatura diferente, sin que ocurra un movimiento visible de las partes. Los metales son los mejores conductores de calor. Esto se debe a la estructura microscópica que tiene. Tiene una red cristalina hecha de iones positivos regularmente distribuidos y electrones libres. La transferencia de calor de la parte que tiene mayor temperatura hacia la de menor temperatura se lleva a cabo a través de dos mecanismos. El primero de ellos es mediante vibraciones de la red cristalina. Las vibraciones de la parte más caliente se propaga a través de la red de cristal. Y el número 2, mediante los electrones libres, en la parte más caliente los electrones tienen mayor energía cinética. En los choques entregan una parte de su energía cinética. Este mecanismo de transferencia electrónica no está presente en otras sustancias. Cuando un elemento se calienta, así como está aquí en esta barra, que se ve al rojo vivo, las partículas en ese punto tienen más energía cinética que empiezan a vibrar y esas vibraciones y choques que tienen con las otras partículas empiezan a hacer de que empiecen a golpear tanto la otra partícula que también se empieza a mover de la misma manera y así se van a ir calentando gradualmente. Por eso de este lado se ve un color amarillo vivo y la demás parte se va calentando poco a poco porque se van moviendo las partículas de lo más caliente a lo más frío. Un ejemplo de conducción puede ser, en este caso tenemos aquí una olla de cobre que los chefs las utilizan más que las de aluminio porque el cobre es mejor conductor de calor por su distribución de esa red de cristalina de los electrones. Tenemos también lo que es el unicel, que es uno de los mejores aislantes por el que es muy utilizado para mantener o guardar la temperatura. Y la ropa de invierno, en este caso una sudadera, no nos calienta por sí misma, sino que el aire que está entre la ropa y nuestro cuerpo aísla la temperatura que genera el cuerpo. El aire también tiene poca conductividad térmica, lo que es un buen aislante térmico. Entonces cuando nosotros nos pongamos una chamarra o una sudadera, lo que nos aísla del frío es la capa de aire que se forma entre nuestro cuerpo y la ropa. Tenemos también la otra, ¿cómo se llama?
transferencia de temperatura es la convección. El agua es un mal conductor térmico, pero ¿cómo se hace para que se caliente esa agua? Es posible hacerlo calentar desde abajo. El agua se puede calentar desde abajo para que se caliente la capa más pegada al calor. Sube esa capa y baja otra capa que esté más fría y se va a calentar y va a ser el mismo proceso. Por eso el agua da vueltas, porque la capa que está más abajo se va a calentar y tiende a subir, y la que está enseguida baja, se calienta y sube. Pasa lo mismo con el aire caliente en nuestras casas. Cuando nosotros prendemos un calefactor, el aire caliente tiende a subir y desplaza el aire frío hacia abajo. Otra vez el aire caliente llega al calentón, lo hace caliente y sube. Así es un ciclo. En este caso la convección es la transferencia de calor a través de un fluido en lo que ocurren movimientos visibles de las partes del fluido que tienen diferente temperatura. Por eso lo que sube en el agua es más caliente que lo que baja. En el caso del agua, en una cacerola, el agua que está en contacto con el fondo caliente aumenta su temperatura y sube a la superficie, y otra capa de agua ocupa su lugar hasta que se repite el ciclo y toda el agua se encuentra a la misma temperatura. Ahí se forman corrientes de convección responsables del calentamiento del agua. Cuando el agua aumenta su temperatura, su volumen es más grande. Cuando la masa del agua es la misma, el aumento de volumen resulta en una densidad menor. Okay, aquí tenemos el mismo ejemplo del agua, que se calienta la parte de abajo y circula de lo más caliente a lo más frío. Tenemos también la radiación térmica. Un ejemplo de esto puede ser el Sol, que es el Sol es nuestra estrella más importante del sistema solar, pero se encuentra a una distancia de 150 millones de kilómetros. El espacio que separa la Tierra del Sol está al alto vacío, o sea, la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, no hay aire. ¿Cómo es posible que el Sol caliente la Tierra? Existe un mecanismo adicional de transferencia que puede realizarse en el vacío llamado transferencia por radiación térmica. La transferencia por radiación térmica es el transporte de calor que ocurre mediante radiación térmica que emiten los cuerpos a través de la temperatura. La radiación térmica es una parte del espectro de radiación electromagnética, también conocido como radiación infrarroja. La energía que lleva esta radiación pasa a los cuerpos que la observan. Los cuerpos aumenta su temperatura. La radiación térmica depende de la temperatura a la que se encuentra el cuerpo que la emite. Las cámaras infrarrojas permiten obtener termogramas, imágenes que revelan la temperatura de los diferentes puntos del objeto, cuya radiación fue capturada con la cámara infrarroja. Si la radiación térmica es la energía a través de un espectro de luz que se llama infrarrojo, y es lo que transmite como por ondas el calor. Existen cámaras que pueden ver esas radiaciones. La cámara infrarroja aquí nos muestra que revela los puntos más calientes. Los puntos más calientes son los colores blancos, amarillos y rojos en los que hay fuga de calor, y los puntos con menor salida de calor son los violetas y verdes. Esto es muy utilizado para, pues ahora que estamos en pandemia, para ver nuestras temperaturas y quiénes son los que probablemente están más enfermos, pero también se utiliza en la industria, como en el caso aquí del motor. Vemos que no esté sacando calor de más, que tenga fugas de calor, porque de esa manera podemos ver que nuestro motor está trabajando correctamente. También en los animales ver su temperatura y en nosotros mismos. Bueno, muchachos, hasta ahí. Les encargo el resumen de este tema. Que estén bien. Chao. Bye.